Como ya me has presentado, soy Anabel y voy a presentar el artículo enviado publicado en el British Journal of Cancer. Para ponernos un poco en antecedentes, explicar qué es el Mismatch Repair System. Es un complejo de heterodímeros que lo que hace es unirse al ADN. Es unirse al ADN que se está replicando y allí donde encuentra una mutación, un indel o bien un cambio de un nucleótido por otro, lo repara. ¿Qué pasa si alguno de estas proteínas que conforman estos complejos falla? Pues que no se forma el complejo y, por tanto, estas mutaciones se empiezan a acumular y se produce lo que se conoce como inestabilidad de microsatélites. Entonces, tenemos que tumores deficientes en el sistema MMR podríamos clasificarlos como un grupo heterogéneo, donde tendríamos tumores hereditarios, como es el caso de los síndromes de Lynch, que presentan una mutación en los genes, en la línea germinal de los genes MMR. Tendríamos también tumores esporádicos, que serían por causas de doble hit somáticos en alguno de los genes del sistema MMR. Y por otro lado, ya el último clasificado serían los síndromes de Lynch-Light, que se considera un grupo muy nuevo que se conoce el fenotipo, pero no se conoce muy bien el origen. Se piensa que pueden ser mutaciones epigenéticas o bien mutaciones en otros genes reparadores del ADN. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, el objetivo de nuestro estudio fue hacer una caracterización molecular para tratar de identificar características clave que tengan un impacto sobre el desarrollo de estos tumores y sobre su manejo clínico. Para ello, en este estudio se incluyeron un total de 105 tumores deficientes en el sistema MMR de cáncer de colon, que incluían síndrome de Lynch, síndrome de Lynch-like y esporádicos. A todos ellos se le hizo una secuenciación de exoma y, mediante análisis bioinformáticos, miramos el nivel de inestabilidad de microsatélites, las firmas mutacionales y la predicción de neoepítopos, es decir, la producción de esas proteínas truncadas que presentan las mutaciones y, por tanto, no son funcionales. Vale, en esta diapositiva os muestro así muy rápido, ¿vale?, los resultados que obtuvimos de agrupar todos los tumores, los 105, mediante clúster. En el clúster 2 vimos que el 53% de los tumores aquí presentaban firmas mutacionales adheridas a tumores deficientes en el sistema MMR. Además, vimos en morado aquí, vimos que todos ellos presentaban inestabilidad de microsatélites y que además presentaban pérdida de expresión del complejo MUT-L, pérdida de expresión de MLH1 y PMS2, y que el 80% de todos estos tumores eran esporádicos. Por otro lado, en el clúster 1 vimos que el 31% de los tumores que se agrupaban aquí presentaban firmas mutacionales, pero no estaban adheridas a tumores deficientes en el sistema MMR, que el 63% de los tumores marcados en azulito presentaban pérdida de expresión de las proteínas MSH2 y MSH6 y que aquí se incluían un total del 60% de Lynch syndrome, de todos los síndromes de Lynch incluidos en el estudio, y un 44% de los síndromes de Lynch-like. Como punto a remarcar, también decir que mediante el análisis bioinformático utilizado en este estudio pudimos detectar o caracterizar que el 9% de todos los tumores presentaban estabilidad de microsatélites, a tener en cuenta para posibles futuros tratamientos. Y ya para finalizar, otro punto importante fue la predicción de neoepítopos, es decir, de las mutaciones que detectamos que presentaban mutaciones frameshift, es decir, cambio de lectura, o bien single nuclear missense, cambio de aminoácidos en la proteína, ver cómo esos neoepítopos interaccionaban con las moléculas de histocompatibilidad, es decir, las moléculas presentadoras de antígeno a las células T para desencadenar una respuesta inmune. Genotipamos los alelos presentes en la población que incluimos en este estudio y vimos que presentaban estos tres tipos de alelo, siendo el alelo B0702 y el A0201 los que tenían más de un 50% de interacciones con los neoepítopos formados. No obstante, cuando hicimos la clasificación mediante clúster, los agrupamos por clúster, vimos que únicamente el alelo B0702 tenía una interacción de forma significativa, por lo que sería el que podría promover una respuesta inmune fuerte.
Por tanto, como conclusión de este estudio, decir que el uso de la secuenciación de última generación nos permitiría desmigar las características moleculares de estos tumores, los cuales podrían ser esenciales para un correcto tratamiento y diagnóstico de estos pacientes y además para hacer una medicina más personalizada hacia los mismos. Muchas gracias. Nada, gracias.